Del colegio oficial que nos acoge, pues me corresponde unas palabras de bienvenida. De bienvenida y de agradecimiento por aceptar pues, nuestra invitación. Posiblemente habrán pensado, ¿a quién se le habrá ocurrido organizar una reunión el 30 de agosto en Alicante? Bueno, pues a Esmeralda y el culpable a un servidor. Obligados, no en el sentido portugués, obligados. ¿Por qué? Porque el 31 de julio, pero vete tú a saber cuándo aparece en el boletín en agosto, tuvimos conciencia de que la ayuda económica para esta publicación que habíamos pedido a la excelentísima Diputación de Alicante se nos había concedido. Y cuando uno ve la letra pequeña que hay que leerla, resulta que dice, esta acción, o sea, nuestro proyecto, necesariamente tiene que terminarse el 31 de agosto. Pero sí que iremos enseñando la revista, pero yo me imagino que todo el mundo tendrá a mano un ejemplar de la revista para poder ir siguiendo. Lo que hemos hecho al final es una pequeña mesa redonda y algunos de los colaboradores saldrán aquí y hablarán pues, unos 5 o 10 minutos sobre el tema en cuestión. Y además lo hemos hecho de manera que vamos a ir de lo más general a lo más particular. Primero llamaría a Valentín en un momento dado, luego a Consuelo y cerrará a Natalia. Al final, Rosa María Castells, aunque la habíamos convocado, las fechas que son, no hemos podido dar directamente con ellos. Entonces no disculpamos su presencia porque no hemos podido contactar, hemos avisado, pero ha sido imposible que viniera esta tarde a acompañarnos. La revista, publicación, en realidad tiene 11 trabajos. Hay 11 trabajos y el tipo de los trabajos es muy diverso. Hay trabajos de cada uno de los 4 museos donde se conserva obra de Juana Francés. También hay perfiles más breves, como el que hace Ramón Fernández Barberal o como el que hace Emilio Rodríguez Bernabeu. Y luego hay un recorrido, pues el artículo más amplio, que es el que hace Natalia Molinos, precisamente sobre la obra de Juana Francés. Y bueno, un poco explicando ese título que le quisimos dar general de la figuración a la vanguardia, que bueno, pues es una forma de reducir a una etiqueta, digamos a una evolución breve, lo que es una trayectoria muy importante, muy amplia, porque yo no entro porque entrará precisamente Natalia dentro de unos minutos. Arranca la publicación con la presentación que nos hizo Pilar Tebar. Pilar Tebar hace un recorrido breve, pero muy interesante, y bueno, convoca a Juana Francés y convoca también a José Vicente Pérez, porque además son centenarios muy próximos y bueno, el legado que ofrecen también se gestiona de una manera próxima, parecida y muy interesante. Habla de los dos, ¿no?, en esa primera presentación. A continuación, yo ya le voy avisando para que se prepare Valentín Martínez, que es profesor de la BIU. Lo que nos hace es aproximarnos a la época en la que encontramos biográficamente a Juana Francés. Nos presenta la España y la Europa en el siglo XX. Yo creo, Valentín, que este puede ser un buen momento para que nos lleves de nuevo
a esa España y esa Europa del siglo XX, donde encontramos la figura de Juana Frances. Gracias. Un aplauso para Valentín. Muchas gracias. Bien, yo cuando recibí la comunicación de Paco de que teníamos que hacer una charla el último día de agosto, digo, ya nos está gastando una broma Paco, pero viendo la enjundia de que ha tomado la presente que están ustedes aquí, masivamente respondiendo a esta convocatoria, parece que va en serio, que no era una broma. Pues sí, la verdad es que cuando miramos el siglo, yo voy a hacer un recorrido por la historia, por el momento histórico de la España y de la Europa del momento y del mundo que vivió Juana Frances, podemos observar que estamos en un momento que es trascendente, en un momento relativamente importante. De hecho, Juana Frances nace en 1924, muere en 1990 y podemos observar cómo nace en el momento de eclosión, de surgimiento, de auge y de mayor fuerza de los dos totalitarismos que marcarán la historia principalmente europea, pero también a nivel mundial, y muere poco después de que el segundo de los totalitarismos, el comunista, caiga tras la caída del muro de Berlín. Surge en una época en que ha tomado el poder hace unos años el comunismo, uno de los primeros totalitarismos que marca el siglo XX, y que han llegado también al poder las fuerzas de Mussolini en Italia, y el fascismo, por tanto, está creciendo en ese momento. Por tanto, surge en una época crítica, en una época en que las democracias endebles que estaban surgiendo en el siglo XX, inicios del siglo XX, verán temblar sus cimientos cayendo en manos de esos totalitarismos, sobre todo Europa, en manos del totalitarismo fascista. España no será una excepción. En 1923 se habrá instaurado la dictadura de Miguel Ángel Primo de Rivera, una dictadura imitación de la fascista, de la dictadura fascista italiana, que toma muchas de sus ideas. Con lo cual vemos que surge en un momento complejo que luego revertirá en un proceso en España, un proceso democratizador, como será la Segunda República, que confrontará sus virtudes y sus defectos y, sobre todo, sufrirá el golpe de aquellos que tenían pensamientos o posiciones involucionistas y que trasladarán a España a una de sus épocas más negras, la dictadura, la guerra civil y luego la camaleónicas. Según va evolucionando el tiempo, va modificando su piel para intentar adaptarse al entorno en el que se encuentra y sobrevivir, y acabará consiguiéndolo, porque el dictador muere en su cama, no como otros dictadores que son derrotados. Inicia con una fase fascista, inicia con otra nacional-católica, continúa con una época de aperturismo y luego al final con una fase de represión y de intento de control, cuando mayo del 68 y otras experiencias como el aperturismo, el turismo, la inmigración hacia Europa ha abierto la mentalidad de los españoles y las españolas, pues la gente quiere cambio. Entonces, esto acaba produciéndose y se inicia el periodo de la transición democrática, que esa transición democrática que va del 75 hasta el 78, o hay otros autores que hablan que hay un influjo significativo en su persona, pero también en el reflejo de su obra, más allá que también, obviamente, como lo explicarán mejor quienes hablen posteriormente a mí, su querencia por Alicante y su tierra, que también impactará en su obra. Y yo hasta aquí, este recorrido. Espero no haberme extendido mucho y que disfruten de esta lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín, por este recorrido breve pero certero por este siglo XX tan convulso de la historia del mundo contemporáneo. El siguiente trabajo es muy sorprendente, es una labor de hemeroteca, porque nos presenta Alicante en 1924. ¿Cómo era el Alicante que vio nacer a Juana Frances? Y bueno, ahí, a través de las crónicas y los escritos de Benjamín Llorens Brotons, esa labor que ha hecho Paco de hemeroteca, pues encontramos cosas muy curiosas, ¿no? El título mismo de barcos, homenajes, hospitales, cines y leones.
Y a continuación, bueno, ahí artículo continúa, y luego pasamos precisamente a, ya no el Alicante de 1924, sino a cómo era la cultura en la época de Juana Francés. La cultura en la época de Juana Francés, pues ya Juana Francés en sus 20 tantos, y para hablarnos de cómo era la cultura en la época de Juana Francés, tenemos a la doctora en filosofía, parte de Espejo de Alicante, de esta casa también, que es doña Consuelo Gines. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a la Asociación Minerva Atenea por la fabulosa idea que ha tenido de dedicar este número a Juana Francés en el 100 aniversario, en el centenario de nacimiento. Verdaderamente nació en 1924, estamos en 2024, y quiero felicitar también a los directores por lo bien que la han ejecutado, porque bueno, he estado ojeándola cuando he venido y pienso leerla detenidamente porque pienso que es de un nivel muy importante y que merece la pena. Quiero felicitar entonces pues también a todos los que han intervenido en la revista. Enhorabuena a Valentín, que acaba de actuar, que nos ha hecho un resumen precioso, a Ramón Palmeral, que está aquí presente, Natalia Molinos, que también está, y no sé si hay alguien más. Pues de los colaboradores yo creo que no hay nadie más presente, ¿no? No hizo Mili, no. Bueno. Ya de los que han escrito ya están todos saludados. Pues ya les transmitiréis las felicitaciones. Bueno, pues la cultura en Alicante, me ha gustado mucho realizar este artículo, porque claro, primero pues he tenido que investigar, después de lo que nos ha dicho Valentín tan claramente y resumido, que en España, al igual que el resto de Europa, que hemos pasado por las guerras mundiales. En España, concretamente, la guerra civil. Bueno, pues la verdad es que está un poco en malas condiciones para tenerse que levantar de nuevo. Entonces, es muy importante el ver que los artistas van por tres caminos. Unos, ante el horror que han sufrido por las guerras y por todo lo que ha sucedido, unos lo que hacen es refugiarse en el pasado. Entonces, son artistas, por así decir, figurativos. En música tenemos la música folclórica, música nacionalista, donde también intentan destacar lo autóctono. Luego está el grupo abstracto, por así decir, que tiende a la abstracción. Es tanto lo mal que lo ha pasado que quiere saltar y hacer cosas nuevas. Entonces son abstractos. Y luego hay un tercer grupo que son las dos cosas, por así decir. Cuando le interesa son figurativos y cuando no son abstractos. Entonces, depende de lo que quieran decir, utilizan una técnica u otra, porque para eso tienen a su disposición todos los recursos para poderse expresar como quieran. En poesía también pasa exactamente lo mismo. Cuando surge la poesía libre, pues hay poetas que son estróficos, por así decir, que son clásicos. Hay otros que quieren ser libres y saltar por donde quieran, como es el caso de Walt Whitman. Bueno, pues en definitiva yo aquí hago una enumeración de cómo está la cultura durante esta década de los años 50, que es tan importante. Pero yo, como doctora en filosofía, lo que he sacado en conclusión precisamente es este hecho de que tengamos dos mujeres en Alicante cuando en otros sitios de Europa incluso no se atrevían a firmar con el nombre femenino y se ponía el nombre masculino o el nombre del marido, porque las artistas mujeres aún no estaban bien vistas. Y concluyo, es que como no hay digo, el caso es que en Alicante confluyeron artistas de todo tipo y género de obras,
que podríamos estar citando sin parar, como es el caso de Adrián Espí. Pero verdaderamente cuando se lean el artículo, pues verán cómo hay artistas de todas las tendencias y que en Alicante, precisamente, la Diputación pues hizo un papel muy importante y que, bueno, no ha venido hoy ningún representante de la Diputación, pero pido un aplauso para ella por esa época. Muchas gracias, Consuelo. Y un aplauso también para ti, por favor. Bueno, ahí, siguiendo el recorrido por los trabajos de esta publicación, encontramos la firma de Ramón Fernández Palmeral. Ramón Fernández Palmeral y Emili Rodríguez Bernabeu, con el artículo que cierra, en realidad trazan dos aproximaciones muy interesantes a Juana Francés, porque cada uno, desde, en el caso de Ramón, como pintor y como escritor, y en el caso de Emili, como médico y como poeta, se aproximan a la obra de otra artista, en un caso coincidente con la disciplina y en otro caso no, y trazan un perfil que es el perfil personal, lo que supone Juana Francés para el caso de Ramón Fernández Palmeral y en el caso de Emili Rodríguez Bernabeu con el artículo que cierra. Queríamos dejar digamos, un poquito más de tiempo y también la oportunidad de cerrar la mesa redonda a Natalia Molinos. ¿Por qué a Natalia Molinos? Que ha escrito el artículo más largo de la publicación, que es Descubriendo a Juana Francés en su centenario. Bueno, porque Natalia dedicó su tesis de doctorado a Juana Francés. Y cuando alguien dedica su tesis de doctorado a una figura, un libro, un movimiento, pues durante unos años de su vida está conviviendo día a día, y luego es muy difícil que se pueda desprender de ese trabajo, porque al final es un trabajo al que uno consagra muchas veces los mejores años de su vida y las mayores lecturas y muchísimas horas de trabajo, y luego pues cuando, claro, lo que hicimos Paco y yo, cuando teníamos que buscar, bueno, ¿hay alguna tesis sobre Juana Francés? Pues encontramos enseguida a Natalia Molinos. Natalia, cuando quieras. Un aplauso para... ¿Sí? Sí. Ya sí, ahí está. Pues bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí el último día casi del verano. Y muchísimas gracias al Colegio de Licenciados y Doctores, a la revista, a la iniciativa que habéis tenido Paco y tú, y el apoyo también de Esmeralda y bueno, de todo el colegio, porque pues tú bien dices, le has dicho muy bien lo que cuesta hacer una tesis y lo que me costó que se reconociera a Juana, porque ahora parece algo como muy normal y todo el mundo habla de Juana Francés y se va conociendo, que fuera de los círculos de los que nos gusta el arte no la conoce nadie, pero se va conociendo mucho más. Se han hecho muchas exposiciones ya, ha habido una muy interesante del IBAM que todavía sigue moviéndose, ha estado primero en Alcoy, después ha estado en el Centro Niemeyer de Asturias y ahora estará en Valencia en breve, y se ha ido conociendo cada vez más. También hasta el Thyssen le dedicó una exposición hace unos años en Málaga. Entonces va teniendo como más interés su figura, pero yo cuando empecé con ella, empecé porque estaba en un periódico trabajando en Alicante. Bueno, primero la vi en la Diputación, que estaba trabajando en ahí, me enamoré completamente de los cuadros, no sabía que si lo había hecho una mujer o un hombre porque firmaba J. Francés. Y además pensaba que era alguien joven. Cuando me entero que ha muerto y todo, y que es una mujer, pues me quedé súper impactada. Y fue como un enamoramiento que fue con el tiempo haciéndose más grande hasta llegar a una tesis, porque yo empecé haciendo como algún artículo sobre ella, y como veía que no había bastantes estudios en ese momento, pues me puse a hacer una tesis al final. Y bueno, pues como bien ha dicho Joaquín, nunca acabas. Tiene que interesarte mucho el tema porque es como algo que se te pega al cuerpo y ya no te lo sacas de encima, porque es todo el tiempo te vas encontrando a gente que te cuenta cosas, no se termina nunca. Por ahí veo una risa que hay alguien que le pasa lo mismo, ¿no?
No te puedes separar del tema. Es una cosa que a veces incluso yo me enfado y lo dejo por imposibilidad y no, vuelve a ti. Pero estoy muy contenta de que se vaya reconociendo con tanta fuerza a Juana. Y bueno, estamos con mi marido que está ahí al fondo, a ver si conseguimos terminar este año un documental sobre ella, que no hemos tenido ayudas y nos ha costado muchísimo hacer todas estas cosas a nuestros suelos. Y bueno, también tengo que contar que con el MACA, con Rosa, estamos trabajando en una exposición que ha tenido que retrasarse porque parte de la obra que se va a enseñar está ahora en la del IBAM, pero que en el Museo MACA vamos a tener una exposición muy chula de Juana Francés, que no os cuento más para dejaros así la intriga. Y empezamos hablando de dónde nace Juana. Pues es que no puede ser más alicantina, porque es que nace en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. También os cuento que también después de mucho tiempo yo insistía mucho en que se pusiera una placa en el Ayuntamiento, y por fin este año, yo creo que para octubre, se va a inaugurar esa placa en el Ayuntamiento de Alicante. Gracias también a que me apoyan eso mucho Rosa Castells, y entonces la ha convencido también a la concejala. Entonces creo que se lo merece, como otros muchos alicantinos que han ido teniendo su propia placa en Alicante. Y se puede hacer además una ruta de Juana Francés muy interesante en Alicante. Bueno, pues aquí vemos los soportales, porque esta plaza de Alicante no era como la vemos ahora, era triangular. Hubo una explosión en los años 40 de una armería que había allí, murió hasta un policía, fue un desastre, entonces se rehizo la plaza del Ayuntamiento. La plaza del Ayuntamiento no era así. Entonces, pero Juana pues vivió allí. Después vivió también en la calle San Fernando, o sea que ha vivido siempre en sitios como muy emblemáticos de Alicante, y terminó viviendo en lo que hoy es la Avenida de la Estación, que en su época se llamaba General Mola, y en una casa que se deshizo, se volvió a hacer, es donde está ahora el BBVA, que está al lado de la Diputación, o sea que no puede ser más alicantina. Pues le tocó vivir la guerra aquí. Y aparte también quería decir una cosa que me parece muy impactante de cuándo nace y cuándo muere. Ella nace en 1924 y la primera alcaldesa de España, mujer, fue en 1924 en el pueblo 4 de Ondeta, una alicantina. Ya una mujer marca el 1924 y alicantina. Y muere el 9 de marzo, un día después del Día de la Mujer. Me parecen como momentos muy emblemáticos para la figura de Juana. Pasa. Porque no sé dónde se pasa. Sí, yo me he estado peleando con la máquina también. Vamos a ver. ¿Qué recuerdo? A lo mejor es porque está el otro debajo, ¿no? No sé, vamos. Es que hay que quitarle una cosa esa. ¿Tú crees que ir a dos pantallas que están en pantalla doble? Vamos. Sí, sí. Parece que sí, ordenador. Sí. Pues. Sí, pero no sale todo, no sale la letra. ¿Lo veis? Bueno, aquí voy a hacerlo un poco resumido, ¿vale? Porque aquí veis, Juana Francés empieza en Alicante haciendo dibujos ella misma, es autodidacta. Sin embargo, sí que tiene un profesor de música, entonces la música y la pintura están como desde pequeña en ella. Es la pequeña de la familia, de un matrimonio que su padre se casa en segundas nupcias con su madre, entonces tiene dos hermanos del primer matrimonio y ella y su hermano, los dos del siguiente matrimonio, ¿no? Son 4 hijos que uno muere muy pronto. Bueno, tras la guerra civil, que está aquí en Alicante, y durante un tiempo se va también a Orihuela, que tiene familia, y los mandan a los niños para allá, que hay anécdotas muy curiosas, como por ejemplo con su prima que hablé, me decía que cuando iban por la calle y estaban tirando bombas, Juana le decía a su prima, que tendría Juana 15 años, no corras, ante todo dignidad. Entonces iban por la calle en plan dignas para no huir de las bombas. Y bueno, pues después de la guerra la familia se va a Madrid un tiempo, y en ese tiempo ya se prepara para los exámenes en la Academia de San Fernando de Madrid, que los exámenes para entrar en la academia siempre han sido difíciles. Ella lo saca y entra a estudiar y decide dejar definitivamente la parte de música cuando ya ha conseguido también el título de maestra de piano. Y bueno, en este momento en San Fernando pues coincide con muchos amigos.
ya anteriormente, aquí, mientras daba clases de piano, ella conoce a la hermana de Arcadio Blasco. Y Arcadio, que es como 3 años más joven que Juana, siempre quedará como un amor platónico para Arcadio, Juana Francés, y su primera maestra, que le empieza a decir que copie del natural y no de fotos ni de otras láminas. Y esas amistades artistas las va a tener ya desde Arcadio, que ya es otro artista que va a estar con ella en los años 50, muy relacionado a Madrid, a todos los artistas con los que coincide en la Academia de San Fernando, como Rafael Canogar, que formará parte después del Paso, y otros muchos artistas. Juana enseguida tiene un interés por ser profesional del arte, mucho más fuerte que otras mujeres de su propia generación, de sus amigas en la carrera y todo. Ella tenía ese interés por ser conocida como artista. Y empieza a ganar becas. El primer viaje que gana es con una beca del Instituto Francés y se va a París, y después también viajará por Italia. Y son momentos donde ella, pues una apertura muy grande de mente, de muchas cosas, ¿no? También primeros viajes que se hacen para una persona joven, también fuera, pues si ahora para una persona joven, siempre que se va fuera del control de sus padres y todo esto es algo fuerte, pues fijaros en esos años que era pues muchísimo más el contraste con lo que había fuera en España y lo que había dentro. Y empieza a estar presente en muchos eventos importantes como las Bienales Hispanoamericanas de Arte o la Bienal de Venecia. Juana llega a estar 4 veces en la Bienal de Venecia, que sabéis que es uno de los certámenes más importantes a nivel internacional. Y una de las cosas interesantes también, voy a ver si podemos... A ver aquí. Bueno, es que ya en el 52 gana un premio en los certámenes que Consuelo estaba comentando. La Diputación de Alicante estaba haciendo unos certámenes a nivel nacional en que se presentaban artistas muy potentes de muchísimas partes de España, otras mujeres también se presentaban, pero Juana se llevó ya un segundo premio. En esta primera época ella todavía es figurativa, pero vemos en su figuración que es una figuración que está muy relacionada con las vanguardias que había habido a principios del siglo, que habían estado eclosionado, ahora estoy diciendo cualquier cosa, eclosionado en París y en Europa a principios del siglo, ¿no? En el que hay ciertos rasgos cubistas, mucha influencia de Picasso, y esto es algo ya que denota un cambio en los artistas jóvenes, porque lo que ellos estudiaban en las facultades era Sorolla. Sorolla era su gran artista que les hacían aprender, y todo esto ellos lo aprendían, las novedades que había habido en Europa las van aprendiendo por la gente que va saliendo al exterior, revistas que van comprando, otros artistas que van enseñando cosas, y algún profesor que es más avanzado, como Daniel Vázquez Díaz, Daniel Vázquez Díaz, que es uno de los profesores que impacta más a los jóvenes en San Fernando de Madrid, y es un artista que había estado en las vanguardias de París. Juana tiene esta pintura, pues todavía figurativa, pero por ejemplo una cosa que ya vemos que le va a gustar desde un principio es la textura. Ella trabaja mucho con las pinturas como muy empastadas y trabaja mucho la materia, y va a ser una de sus grandes características y una investigación constante a lo largo de su obra, trabajar con estas texturas. Aquí os enseño un cuadro que he encontrado este año en su familia, de la primera época, que es una parte que estamos investigando mucho, y si alguien tiene algún cuadro de Juana Francés de esta época, interesante para conocer. Y será una parte que vamos a destacar mucho en la exposición que os estoy contando que vamos a tener aquí en Alicante. ¿Qué pasa con estos años? Que los artistas jóvenes estaban hartos del trabajo, de lo que había en las facultades, ¿no? De lo que se les enseñaba, querían hacer otra cosa. Como bien ha dicho, creo que ha sido Valentín, y también lo ha dicho Consuelo, los cambios que, sobre todo las guerras, producen en los artistas, que son personas muy sensibles, unas ganas de cambiar y no hacer el mismo tipo de expresión artística que venían haciendo hasta la guerra.
y hay una necesidad de hacer otro tipo de pintura. Y es cuando aparece muy fuertemente la idea de la abstracción como la entendemos ahora. Pero esto es muy interesante que la gente lo entienda, que la abstracción en ese momento, nosotros ahora lo aceptamos, nos puede parecer más feo, nos puede gustar más, y nos sale como innato, ¿vale? Pero en esa época no pasaba eso. No era innato los artistas hacer abstracción, fue algo que se plantearon con raciocinio. El año pasado o el anterior, con Eduardo Lastres, hablamos del pintor Rafael Pérez Pizarro, y una de las cosas importantísimas que él también hizo fue ese cambio brusco en ese momento a la abstracción, que mucha gente, bueno, la sociedad no lo entendió, se reían un montón de los artistas que cambiaban a la abstracción porque les parecía pues una porquería. No, como muchas veces ahora tampoco entendemos cosas del arte contemporáneo, ¿no? Que es un contraste muy grande con lo que podemos llegar a entender. Pues en ese momento no se entendió. Entonces eran como realmente pasos valientes de los artistas hacer ese cambio. Hay unos cuantos momentos importantes. En el 53 hay un congreso muy importante de arte abstracto en Santander, en los cursos de verano de Santander, que parece que fue como el paso definitivo para que muchos artistas jóvenes ya decidieran que no iban a seguir con el mismo arte que se estaba planteando desde decimonónico, ¿no? Y ese es el momento que Juana Francés también decide cambiar, pero tiene dudas. Hay unos años que en la tesis yo encontré que fueron como prácticamente 2 años en los que ella está probando por dónde va a ir este arte abstracto, ¿no? Si va a ir más a una cosa de neofiguración o de figuras abstractas, o va a ser completamente abstracto. Y finalmente se decide por una abstracción total. Bueno, aquí veis estos ejemplos, ¿no? Hay unas obras que algunas ni siquiera las llegó a exponer en vida, y veis, fijaros la diferencia entre estas que tienen como figuras, pero son muy abstractas, ¿no? A, por ejemplo, esto, que es una abstracción con tintes geométricos, que está influida por artistas europeos, porque todos estos artistas de otras generaciones eran artistas pues, que eran estudiosos, muy comprometidos con la historia del arte y con los artistas de su época, nacionales e internacionales. Entonces Juana decide, como otros muchos, volcarse en la abstracción. Y la primera parte de su abstracción es una abstracción amorfa, sin formas reconocibles, como veis aquí, pero muy prontito empieza a incluir arenas. ¿Y arenas por qué incluye arenas? Pues Juana es de Alicante, y en un principio intenta hacer un homenaje a su tierra con arena de la playa. Pues la arena de la playa es muy finita, no le va bien para lo que ella necesita realizar, y empieza a trabajar con distintas arenas de distintos grosores de arena de río. Es el momento en el que en estos años es cuando entra en el Grupo El Paso. El Grupo El Paso empieza en el 57 y es uno de los miembros fundadores, la única mujer, pero también le supuso un montón de problemas. De lo que habéis comentado, de las mujeres, siempre hubo mujeres, pero mujeres que quisieran dedicarse profesionalmente, o sea, que quisieran luchar para estar allí, no había tantas. Y Juana también tuvo la suerte de que en un momento dado encuentra su pareja, que es bueno y malo, ya si queréis otro día lo cuento, ¿no? Que es Pablo Serrano, que es un artista 15 años mayor que ella y que le va a apoyar mucho a lo largo de toda su carrera, pero ya Juana, cuando lo conoce, ya estaba logrando cosas como que ya había hecho su primera exposición individual en la galería del Ateneo de Madrid, que era una de las grandes galerías en ese momento, sobre todo que hacía que la gente joven tuviera un futuro. Bueno, pues a partir de ese momento él se forma el Grupo El Paso con Antonio Saura, Cano Hogar, otros artistas, y ella entra. Es un grupo emblemático que simboliza muchísimo lo que es el informalismo en el arte español. No fueron los únicos, por supuesto. Paralelamente está, por ejemplo, el grupo de Agualset con Tapies, pero es una generación que sorprende al mundo, porque de repente con Franco resulta que parece que es una dictadura muy cerrada y tal, y de repente hay unos artistas que tienen la calidad tan buena o mejor como artistas internacionales que están triunfando. Y entonces en ese momento se les empieza a llamar pues, a Londres, a Nueva York, a un montón de países para se hacen giras internacionales de estos artistas, y Juana está siempre presente en estas giras.
Entonces, desde un principio, Juana pues tiene éxito con esta pintura que hace. Aquí veis otro ejemplo, son siempre como explosiones. Ella además es una artista que representa muy bien lo que es también el action painting, que es cambiar el cuadro desde lo que teníamos hasta ese momento, que se pintaba en un caballete y teníamos el lienzo en vertical, a que se pone en el suelo. Son grandes cuadros de tamaño considerable y ella, como por ejemplo hizo también Jackson Pollock, alrededor del cuadro va girando y va echando la tierra y va moviéndose. ¿Qué quería hacer con ella con esto? Que le preguntan en un montón de entrevistas. Pues ella decía que lo que hacía era su autorretrato, pero no su autorretrato físico, sino emocional. Entonces yo creo que la abstracción para mí también es muy emocional y por eso hay veces que se entiende muy bien y otras veces no, porque hay que conectar con esa pintura que uno ve. Lo que también siempre me ha gustado de Juana es que Juana no se queda quieta, siempre va evolucionando y ella se debe a sí misma. Entonces, aunque tiene muchísimo éxito con todas estas arenas, que aún hoy en día se considera prácticamente su mejor época, para mí no es la mejor, pero muchos críticos consideran que es la mejor, ella sigue avanzando y empieza a tener una referencia figurativa en las obras que hace. Les va poniendo nombres de paisajes, muchos de aquí de Alicante, ¿no? Como pues, ahora no me va a salir ninguno, pero Luy y la Capille Luy, muchos sitios de zonas aquí de Alicante y algunos de Castilla. Y lo interesante es también que ella empieza a meter, aparte de las arenas, empieza a introducir cosas que se van encontrando, cosas en un principio cerámicas, trozos de cristal, y eso va siguiendo haciendo una especie de ensamblaje, ¿no? Un collage, pero con materiales que son tridimensionales, y entonces es como casi una escultura-pintura, y con los colores que está, no se ve también aquí por desgracia, esto hay que verlo en directo, hay que ir a los museos a verlo, pero es una pintura en la que va a mezclar esa parte de pintura hecha así en dripping, en splashings y tal, con las arenas y con las cosas que va introduciendo. Y poco a poco, además, esas formas van redondeándose. ¿Sí? Aquí parece casi un paisaje visto como desde un avión, ¿no? Sin embargo, se va redondeando hasta que aparece poco a poco otra cosa. Bueno, encima ahora me voy a la otra. Vale. Aquí veis a Juana pintando para que veáis cómo pintaba con el cuadro en el suelo y ella pues tirando la pintura de alguna manera, ¿no? Pues hay muchas maneras, o con la brocha haciendo así salpicando, o tirando con los cubos de pintura haciendo que quedan más regados, en fin. Y aquí está el grupo El Paso, no está completo, pero podéis ver parte del grupo El Paso, con Millares, con Antonio Saura, Carnogar. No sé si este parece que es Rivera y este es ¿cómo se llama? No, este es el crítico de arte que era amigo de Juana, Conde, que era un amigo suyo de Bellas Artes. Bueno, pues ella encuentra mucho rechazo por parte de algunos miembros y al cabo de unos meses ella se sale la obligan casi a salirse, ¿no? Pero ella ya tampoco se ve interesada en estar ahí, siguieron en contacto con el grupo, coinciden después en muchas exposiciones, pero ella sigue su camino. Aquí se puede hablar de cierto machismo que tuvo el grupo, que lo tuvo. Tuvo muchísima repercusión, salían en un montón de medios de comunicación. Desde Madrid, claro, la repercusión que puede tener una persona es mucho más fuerte que en las provincias y bueno, los viajes también le supusieron una catapulta, ¿no? Aquí la vemos en una entrevista que le hicieron para un periódico de Puerto Rico en inglés y bueno, a partir de estas cabezas que empiezan como a surgir a partir de los paisajes, encontramos esta me parece a mí muy interesante, que se llama Es diferente y ya pertenece a su época del hombre en la ciudad, es del año 63, está en el MACA y veis que es casi una cabeza de monstruo, ¿vale? Y yo creo que el ponerle ese título de Es diferente para mí marca completamente el inicio de una nueva época. Una época que van a ser 20 años de su vida, 20 años hablando del hombre y el entorno que se ha creado, que es el hombre y la ciudad.
es una época relacionada con el existencialismo filosófico, con una idea muy pesimista después sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la destrucción del hombre hacia el hombre. Y habla mucho de la soledad, de las grandes ciudades que empiezan a ser con grandes rascacielos en las que la gente es anónima y nos observamos como de ventana a ventana, pero no nos conocemos, estamos como aislados en nuestro propio mundo. Y ella empieza a incorporar a estas arenas que se han diluido un poco más, pero sin embargo van a ser como su masa, su cocina siempre va a ser esa pintura con arena. Ella ha quitado parte de esos ladrillos y todo esto que encontró antes y ahora introduce muchos elementos de electrónica, por ejemplo de transistores, cosas que va al rastro a comprar, por ejemplo antiguos anteojos, tapones de botellas de plástico, y los utiliza para hacer estas cabezas, ¿no? De seres que ella llama hombres que están dejando de ser hombres y se están convirtiendo en máquinas, y es la figura del antropos. Son 20 años de su vida en la que va cambiando mucho la forma de plantear estos antropos. A veces le pone rueditas y son rotópedos, a veces cuando es la época del metacrilato y los metales, hace unas esculturas que tuvieron mucho éxito porque se encuentran muy pocas en las colecciones públicas porque se vendieron. Va haciendo muchas obras que tienen un éxito y finalmente tiene una exposición muy importante, está de aquí, lo vemos en la Biblioteca Nacional, donde había antiguamente, hasta los años 80, hubo una sala de exposiciones de arte contemporáneo y ahí hace su gran exposición. Personalizado como el que acaba de enseñar, que es un sello personalizado que después hicimos unos sobres también. Este sello lo puedes diseñar tú, lo puede diseñar quien sea a través de una sociedad filatélica y vale para enviar a cualquier punto de España hasta 20 gramos, una carta de 20 gramos normal. Entonces, pues la verdad que tuvo mucho éxito y lo sacamos en marzo. Seguidamente hice un escrito al Ministerio de Fomento, que como bien dice Ramón, pues hacen unos 60 sellos al año, y bueno, pues les expliqué la historia de Juana Francés, todo lo que había, la peregrinación de esta gran mujer. Y bueno, pues precisamente a primeros de mayo del 24 me mandan del Ministerio de Fomento diciendo que efectivamente estaba aprobado el sello. Unir Juana Francés en la poesía. Es algo extraño, pero sí que hay dos poemas dedicados. Uno de los refuertes. Sí. Entonces, intentar conectar la figura de Juana Francés con alumnos de secundaria, hacer un acto semejante a este, pero poder participar también de gente joven tocando la poesía. Y también es posible que toquemos la música porque está muy implicado en todas estas actividades Cata Iliescu, que es la vicerrectora de actividades culturales y 40.000 cosas más de la Universidad de Alicante, y también podríamos, entonces de esto avisaremos